Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Un programa muy interesante tenemos hoy. Nos visita la fotógrafa Adriana Lestido. Nada menos, usted la va a escuchar, realmente es una persona muy talentosa y muy interesante. Vamos a hablar de un concurso literario en el que participó la televisión pública, pero vamos a empezar con una autora muy popular que acaba de sacar su nueva novela. Ahí la presentamos. Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es autora de las novelas Las viudas de los jueves, Tuya, Elena sabe, Las grietas de Jara y Betibú. Un comunista en calzoncillos es su último título publicado. Bueno, Un comunista en calzoncillos es la novela más autobiográfica de Claudia Piñeiro. Yo me acuerdo de Elena sabe, que tenía también elementos. Sí, yo creo que uno termina siendo como una compensación entre cosas que toma tal cual de lo autobiográfico y cosas que son ficción, ¿no? En algunas novelas es mucho más el peso de lo ficcional, en otras más lo de lo autobiográfico. Elena sabe, si bien la mujer tenía la enfermedad que tuvo mi madre y demás, Parkinson, la historia no tenía que ver con nosotros, pero claro, sí esa enfermedad, el cuerpo enfermo, lo que provoca la enfermedad en los que la rodean, etcétera. Claro. Pero la historia no. Acá hay mucho más de autobiográfico y menos de ficcional, pero también hay mucho de ficción, por eso yo sigo sosteniendo que es ficción y que es una novela, ¿no? Sí, es una novela. Yo pensaba, está llena de elementos autobiográficos, después habrás introducido, pero claro, también por necesidades de la propia novela, ¿no es cierto? Por supuesto, porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué cambiaste tal cosa? No, porque la vida, ¿viste? Cuando hay mucha gente que te para y te dice, si yo te cuento mi vida y vos la escribieras, tenés una novela, claro, pero después esa novela que parece muy interesante puede ser aburrida, no tiene tensión, no tiene curva dramática, la estructura no cierra, entonces uno toma decisiones que tienen que ver, primero está la novela y después la veracidad, ¿no?, de lo que sucedió. Entonces hay un montón de decisiones que se toman para que la novela funcione mejor, ¿no? Claro, personajes también que por supuesto, hay personajes que están inventados en esa novela. Claro, ¿no? Seguro, me puedo imaginar. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Parte de la realidad, desde la tapa que está Claudia con su papá en la playa, ¿qué tenías ahí? ¿5 años? ¿3 años? 4 o 5 años. Preciosa foto, y adentro hay otra después de la ola, ¿no? Cuando te tapas la ola. Y vos sabés que ahora estuve en Mar del Plata hace poco en un festival, en el Festival Azabache, y la gente de Mar del Plata me decía, esto es en Punta Mogotes, porque ellos reconocen en la otra foto hay como unas casitas atrás de la época vieja de Punta Mogotes. Sí, yo lo vi, decía, ¿dónde será esto? Es en Mogotes, en Punta Mogotes. Sí, yo no me acuerdo exactamente en cuál, pero en ese momento veraneábamos por ahí, así que seguro es por ahí, pero me llamaba la atención cómo habían descubierto exactamente en qué lugar era, ¿no? El lugar, exacto. Sí. Y bueno, y a partir de recuerdos verdaderos, el comunista en calzoncillos era tu papá. Eso es cierto. Sí, era un personaje así como está planteado en la novela, ¿no? Que tenía ideológicamente un montón de utopías, ideales, etcétera, pero después se quedaba en casa, ¿no? Claro, no es que salía a pelear exacto, claro, era como, bueno, más declarativo que ninguna otra cosa. Era declarativo, pero pagaba el precio por ser declarativo. Sí, y yo también por ser su hija, ¿no? Que eso creo que está en la novela, esa cosa de la adolescencia, cuando uno se quiere parecer a los demás, pero en tu casa no son como las casas de los demás, entonces no sabes si decirlo, si no decirlo. Claro, te da vergüenza también, no te querés diferenciar, ¿no? No te querés diferenciar, a su vez reconoces que te parece que lo que te dice tu papá es más interesante que lo que te dice en otro lado, pero vos no querés dejar de pertenecer a tu grupo de amigas, de tener amigas. Entonces, es un momento difícil para ser distinto la adolescencia. Sí, ¿no? Sí, en general no quieren los chicos ser distintos. Sí. Ahora, más allá de la historia personal, con todo esto que estamos diciendo, también es un retrato de época, ¿no? Sí, porque bueno, está tomado exactamente, tiene toda una primera parte que podría ser como una novela que transcurre entre diciembre del 75 y el 20 de junio, que es el Día de la Bandera del 76, que además coincidió con el Día del Padre ese año, y bueno, es exactamente el pasaje de la democracia a la dictadura, ¿no? Es porque tiene todo ese trasfondo de la dictadura. Y aparecen, decía lo de retrato de época, porque aparece, por ejemplo, este tema que decíamos del comunismo del papá de Claudia. Hay una profesora en un momento que te cita aparte y te dice, tu papá es comunista, ¿no? Y eso es verídico. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Yo hice un comentario, no importa, un comentario, estábamos hablando de una clase de historia, y a ella le pareció que mi comentario solamente podía haber sido elaborado por una mente comunista, entonces me llamó a la dirección a ver si era comunista. Pero no pasó de eso, ¿no? Porque digo, después de un montón de años, viste que mucha gente se reivindica como que en la época
de la dictadura, hizo grandes cosas. Nosotros no hicimos grandes cosas más que estos pequeños actos de resistencia que eran muy pequeños, ¿no? Pero es cierto que a mí me llamaban a la dirección y me preguntaban si era comunista y yo la pasaba mal y me asustaba. No, además decías, no es y decías comunista. Que no, porque además uno sabía que la palabra comunista era una mala palabra mal, en ese momento. Claro, entonces obvio. no había que decirlo, ¿no? Claro, y después volver a tu casa y hablar con tu papá es toda una historia. Bueno, estaba muy bien contado todo eso y tantas otras cosas, ¿no? El personaje yo creo que es muy interesante, el personaje de tu padre, porque como tiene elementos ficcionales termina siendo un personaje. Sí, ¿no? vos sabés que yo lo empecé a describir, escribí el primer capítulo, escribí un poquito más, fui al foro de Mempo Giardineri en Chaco y ahí estaba Alonso Cueto, que es un escritor peruano que seguramente lo debes haber leído, y leí el primer capítulo y yo todavía no tenía nombre para este personaje, pero este personaje era tal cual esto, ¿no? Un comunista en calzoncillo. Cuando termino, Alonso Cueto me dice, me encantó esa historia que leíste de ese comunista en calzoncillos. Y dije, ahí tengo el título, porque era como que en esa frase resumió lo que le estaba contando. Claro, ¿no? claro, pero además es cierto que andaba en calzoncillos, sí. todo eso, ¿verdad? Que también es ese pasaje entre la niñez y la adolescencia que, en que las chicas con la figura del padre cosas, ¿no? Es complicado. ¿Sí? Le molesta desde ese punto de vista y también porque es el pasaje de idealización total en que todo lo sabe y todo lo es y es lo mejor del mundo, a que uno empieza a verle las hilachas, ¿no? Sí. Lo que sí me parece que este ejercicio de memoria que tiene que ver con traer estos recuerdos, ¿no? Y armarlos de distinta manera, por eso está la segunda parte de la novela, etcétera, es un recuerdo reparado, ¿no? Y como evocativo. Me pasó ahora en la Feria del Libro que varias de las mujeres que se acercaron a firmar me decían que a partir del libro se habían reconciliado con el padre, que es algo que uno jamás busca cuando uno no escribe para producirle nada ningún de ese efecto, estilo, claro. de ese tipo, más que un momento de lectura a quien lo lee. Pero me impresionó esa cosa de la reparación posterior, ¿no? En determinadas historias. A lo mejor yo en ese momento estaba diferente con mi papá, pero hoy evocado es mi papá. Claro, ¿no? Ahora es este. La segunda parte se llama Cajas Chinas, ¿no? Sí. Cajas Chinas, y es muy original porque la novela es la primera parte, es una novela corta, podríamos decir, y tiene llamadas a esta segunda Cajas Chinas, entonces uno la va armando, leyendo, se completa con la otra parte, remite un poco a Rayuela de Cortázar en el sentido de que uno elige su manera de leerla, ¿no es cierto? Eso mira, fue un proceso de escritura y terminó provocando un proceso de lectura, porque vos podés decidir ir cada vez que tienes una llamada para atrás y seguir por atrás, sí, o quedarte acá e ir después. Me parece que los que lo lean en ebook, que es algo nuevo, ¿no? Para nosotros en el sentido, no nuevo el ebook, sino nuevo esta cosa de, se da distinta el proceso de lectura en ebook que en papel. Yo creo que en ebook es mucho más fácil ir y venir. Entonces el que lea en ebook va a ir y venir con más facilidad que el que lea en papel, que a veces uno dice, después la miro la llamada, ¿no? En cambio en el ebook apretás un botón, volvés con el botón. Entonces yo creo que se puede dar en la novela distinto proceso de lectura. Pero básicamente eso me pasó, porque justamente como la primera parte era tan cerrada en esos meses, al tirar de la cuerda de la memoria empezaron a aparecer otras cosas que a mí me parece que tenían que estar en la novela, porque contaban mi familia, porque contaban momentos históricos, etcétera, sí, pero que no encajaban en ese tiempo cerrado que era la narración de esos meses, porque además esa narración está con el punto de vista de la niña de ese momento. Entonces, por ejemplo, la muerte del padre, que es muy posterior, cosas anteriores de los abuelos, etcétera, no encajaban ahí. Pero era una pena que no estuvieran en la novela porque completaban a esa primera parte. Entonces así fue derivando hacia la segunda parte como en un cajón desastre. Bueno, esto lo dejo para ver si después va en algún lado, y bueno, empezó a tener como una autonomía esa segunda parte, ¿no? Yo debo decir que la leí así, siguiendo, que había una cita, yo iba a la cita, después volvía. Pero es que me gustó hacer ir y venir de esa manera. Sí, después me di cuenta cuando la terminé que había un par de citas que me había salteado, no sé por qué, y las vi, dije, pero ¿cómo era esto? Entonces volví para atrás y hice al revés, de atrás fui para adelante. Me gustó hacer eso, digo. Yo creo que tiene un poco lo del hipervínculo de internet, ¿no? Bueno, es un tema y me quedo por acá. Viste que uno se puede ir a cualquier lado buscando en internet. Acá volvés. Porque ahora, fíjate que Cortázar lo hizo cuando no había, es impresionante. Lo hizo cuando ni existía todo eso, ¿no? Y eso un poco es eso, ¿no? Sí, la primera nota que yo pongo es una cosa muy breve, pero yo leí la nota de Cortázar para escribir esa nota, ¿no? A ver cómo indicaba cómo lo hacía, si bien el proceso que él indica es mucho más trabajoso, porque tiene mucho más recorrido de capítulos, ¿no? Y además después hay una cita mencionando a Cortázar también en una caja china, porque hay algo que está como dando vueltas. Todo el tiempo dando vueltas en la novela. Digo, da lugar a muchas cosas la novela, porque ya digo, la dictadura es un trasfondo que está
está todo el tiempo, porque coincidió con esa etapa de tu vida. Claro, yo digo, no es una novela de la dictadura en el sentido de lo que uno piensa en una novela de dictadura, tiene que ver con lo que sucedió específicamente. Es una novela de infancia que transcurre en ese momento y que se hace cargo de ese momento. Y claro, porque todo esto estaba sucediendo. Toda esta situación, claro. Hay personajes que uno dice, por ejemplo, la profesora esta, la señorita Julia. La señorita, ¿existió la señorita? No, pero existieron, digamos, distintos personajes que yo uní en esa persona. Ajá. Pero no existió, digamos, para mí, para la ficción, en vez de tenerlo repartido en distintos personajes, me servía tener un personaje. Y por eso armé esa señorita Julia. Claro, pero es totalmente ficcional. Es totalmente ficcional. Y otra cosa que es interesante, vos decís, vos tenés un hermano, creo que es unos años menor. Sí. Y porque eso nos pasa a todos, digo, los recuerdos tuyos, por ahí los de tu hermano son completamente distintos, por supuesto, y él tiene todo el derecho de tener los recuerdos pero uno dice cuál es la verdad. No, porque uno va encubriendo, incluso muchas veces vos tenés recuerdos de recuerdos, cosas que vos creés que las viste y en realidad es que te las contaron tantas veces que vos las seguís repitiendo. O viste fotos. Por supuesto, por eso es que el libro está dedicado a mi hermano, porque de alguna manera él es el otro testigo. Bueno, él no es escritor y no lo cuenta, pero él debe tener su propia novela de todo este momento. Y también en realidad él quizás en la novela, si hubiera sido más autobiográfica, tendría que haber estado más presente, porque mi hermano estaba más presente en nuestra vida que lo que está en la novela. Claro, no aparece mucho. Pero está como corrido, e incluso lo puse unos años más chicos, justamente por respeto a la parte de su memoria que tiene que ver con todo esto, ¿no? Para no meterme en lo que a él le pasaba en ese momento, que yo no, sería como invadirlo demasiado. Los que más aparecen son tu padre, tu madre, tu abuela. Mi abuela materna. Tu abuela materna, que vivía en la casa de al lado, eso es verdadero. Me impresionó mucho hace poco, sí, es verdadero, y releí El buen dolor de Guillermo Sacomano, y él también tiene una figura del padre importantísima y una figura de la madre, pero de la abuela materna, ¿no? Y yo lo comentaba con él y dices que bajamos de los barcos y nos fuimos armando familias bastante parecidas, muchas, ¿no? Y claro, en Cajas Chinas, en la otra parte, está la historia de tu abuela. Sí, claro. ¿Y es verdad lo que hacía con las gallinas? Sí. Vos sabés que el otro día... ¿Cómo las mataba las gallinas? Tenía un gallinero para comer. Con quién hablaba de cómo uno describe un personaje, ¿no? Entonces vos, de mi abuela puedes decir muchas cosas, pero si yo te cuento que agarraba una gallina, era amoroso, todo lo que veía, pero yo te digo, agarra la gallina, se la pone bajo el cuello y hace crack, y la mata, y luego le corta el cogote y tira la sangre en un pozo. O sea, es una abuela... yo creo que ya te la conté con eso, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? No, pero aparte está todo cruzado. ¿Cómo se llevaba? Era la mamá de tu mamá. ¿Cómo se llevaba con tu padre? Bueno, todo eso que para un chico, uno cuando tiene esa edad, es su mundo y todo lo ve tremendo y enorme, ¿no? Sí. Y la cosa del colegio, la cosa de los grupos, de la institución, chicas. También en esta época la institución marca mucho, y ese colegio solo de mujeres, ¿no? Es un colegio de monjas. Un colegio de monjas, sí. Hoy ya todo, hasta este mismo colegio que existe hoy tiene varones, pero en el momento que iba yo éramos solo mujeres. Eso también marca un crecimiento diferente. Pero ¿no? como muchas personas, mujeres y hombres también de la misma generación, no se van a reconocer en el libro. Me pasa que mucha gente se reconoce de nuestra generación, ¿no? Esa cosa del club de barrio también, ¿no? De ir todos juntos al club. Todo esto es en Bursaco, y es verdad, vos vivías en Bursaco. Sí, y es verdad que en Bursaco está el primer monumento a la bandera, porque la novela trabaja sobre eso, ¿no? Sobre que esta gente... Bueno, está la foto, ¿no? Se queja de por qué no va el presidente o la presidenta al principio de la novela y el... La presidenta es Isabelita y después Videla. Claro, ¿por qué siempre van a Rosario y no vienen a Bursaco si en Bursaco está el primer monumento a la bandera? Pero además es gracioso como había una comisión, ¿no? Por el monumento, y primero ahí todos atrás de Isabelita, todos después atrás de Videla. Está hablando de algo también eso, ¿cierto? Sí, no importaba quién fuera, pero que venga Bursaco. Pero que venga el presidente, ¿no? Que nos honren el monumento. Claro, y vos a partir de estos datos, lo del monumento será cierto, pero por ahí esta comisión no es cierta, el acto que se organiza, no, que es central. Cierto que siempre desfilamos alrededor de la plaza, todo eso es cierto, y toda esa cosa sí. Después, bueno, hay muchas cosas inventadas, ¿no? La comisión es mentira, pero que nosotros nos quejábamos porque no venía nadie. Eso te acordás. Eso me acuerdo perfectamente, eso es así. Y lo converso con mis amigas hoy y también se acuerdan, ¿no?
está todo, es lo que yo pensaba cuando lo leía, está todo el retrato de época, está todo esto, pero además, como Claudia Piñeiro es una novelista y sabe narrar, hay una historia que empieza, tiene una acción dramática que se va desarrollando y cierra en el medio, que supongo que esa es toda inventada, el acto famoso, el de la bandera. Sí, toda esta situación de la chica con el padre tiene una historia, una anécdota, ¿no? Contando y todo eso. Que si vos sacás esa anécdota, ¿qué pasa? ¿Un retrato de época? Es un retrato de época, no es una novela. Es como, yo creo que necesita eso para ir hacia adelante, ¿no? Para generar una cierta tensión dramática, ¿no? La curva dramática y todo. Bueno, pero ahí está el novelista y hay que poder hacerlo, hay que saber hacerlo. A mí me gusta que tenga eso. Después hay otras narraciones que son más como digamos, estampas, descripciones. También hay escritores que hacen eso muy bien. A mí me gusta tener esa pequeña anécdota que me lleve para adelante la historia. Bueno, vos manejas el suspenso, ¿no es cierto? Entonces, si no sabes hacer eso, obviamente lo sabes hacer bien, digo. Sí, acá te digo que era un desafío porque no había ningún muerto, o había muchos, pero no estaban, no era el tema, ¿no? La trama. Entonces, no era ningún muerto. Mantener la atención. Y la gente no te dice, ay, yo quería otro policía. Porque pasa eso, la verdad que hasta ahora no, porque me parece que se quedaron como muy conmovidos con la historia, ¿no? O sea, quizás si yo esta novela lo hubiera escrito 2 novelas antes, pero ahora que ya hubo tanto, me parece que muchos lectores reciben esta historia de una manera mejor que si lo hubiera escrito 3 novelas antes, ¿no? Claro, porque ya les diste mucho policial. Sí, no, y además porque me conocen a mí en un punto, entonces no es lo mismo contar esta historia de alguien que desconoces totalmente, alguien que aunque sea conoces a través de sus libros anteriores, claro, ¿no? Claro, pero eso también digo, es una apuesta tuya y un riesgo, porque vos sabés muy bien que si escribías otro policial, la cosa funciona. Que para mí yo siempre escribo la novela que me parece que tengo que escribir en ese momento, pero porque yo necesito escribirla. Yo en este momento tenía que ocuparme de mi padre, como me ocupé son como a veces asignaturas pendientes en la escritura, ¿no? O sea, es muy fuerte el vínculo con la madre, con el padre. Muchísimos escritores tienen extraordinarios libros con la figura paterna o con la figura materna, ¿no? Y era el libro que yo tenía que escribir ahora. A lo mejor después viene otro policial o no lo sé. No sabemos, pero muchísimos escritores, es verdad, lo hacen, pero pocos escritores tienen el nivel son bestsellers como has logrado vos con tus libros. Entonces eso también, a veces lamentablemente se da que hay una fórmula que funciona y se sigue por esa línea. Y vos no lo has hecho y me parece un mérito eso. A eso me refiero. Sí, no, te entiendo. Hay un mercado que pide, ¿no? Cosas. No quiere hablar Claudia Piñeiro. No, pero yo, a mí el mercado no me pide nada. En todo caso, a mí como escritora no me pide. Quiero decir, puede ser que pida, pero yo no lo escucho. Por eso te digo. No, lo que te quiero decir es, por ejemplo, yo tengo una novela erótica que todo el mundo sabe que es lo primero que escribí, con la que quedé finalista en La sonrisa vertical. ¿Qué mejor para el mercado hoy, que lo que vende es la literatura erótica, que sacar esa novela del... Y vos no la querés sacar. No, porque no es buena. Porque es lo primero que escribí en mi vida, lo tendría que reescribir. O sea, fue finalista de La sonrisa vertical, que era un concurso de literatura erótica. Pero vos lo contaste acá, que estabas todavía, trabajabas, era contadora, qué sé yo. Pero digo, hoy estoy segura que yo le digo a alguien, che, ¿te parece? Seguramente me lo publicarían, ¿no? Con el boom que hay de todo eso. Pero no es lo que yo quiero escribir en este momento, no es el proceso de comunicación que yo tengo con mis lectores. Yo pienso en mis lectores, pero no en función a esto que decís vos, el mercado le pide. Sino, bueno, yo ahora quiero comunicarme desde este lugar. Y bueno, claro, quiero contar esto. Claro. Quiero contar esto. Sí. La última, Betty Boo, ¿se va a filmar ahora? Ya empezó las grabaciones con Mercedes Morán en el papel de Betty Boo, que es muy impactante porque vos sabés que en Alfaguara han hecho libros donde vos mirás la solapa y está la fotito de Mercedes Morán, que es Nurita Iscar, en la biblioteca están los libros con sus fotitos, y Jaime Brena va a ser Fanego. Así que, ¿y quién la dirige? La dirige Miguel Coan, que es el director de Sin Retorno, que fue una película que a mí me gustó muchísimo. Esta va a ser su segunda película, que el guión lo hace con su hermana María Coan. Y bueno, yo estoy muy contenta. La verdad que Mercedes Morán es como la actriz que uno se imaginaba, yo por lo menos me imaginaba para este papel, ¿no? Muy bien, sí, así que supongo que va a estar todo muy bien. ¿Y qué pasó con Tuya? Tuya la tiene un director, Edgardo González Sammer, para hacer, tiene ya el guión. Y viste que los procesos en el cine son procesos largos, desde que se hace el guión y se presentan al instituto y los créditos y armar el proyecto, etcétera. Todas las novelas, excepto esta que salió ahora, todas yo tengo una opción con algún director que la tiene, lo cual no quiere decir que se van a hacer, ¿no? Porque Vanessa Ragones también está. Vanessa Ragones está con la de Betty Boo y con Las grietas de Jara. Vanessa Ragones es la productora de Las viudas de los jueves, con Tornasol, que es la española, de Betty Boo
y tiene la opción para hacer las grietas de Jara, que probablemente también la haga. Ajá. Y bueno, así que... O sea que todas están dando vueltas ahí. Todas están dando vueltas, pero la que se está filmando ahora es Betty Boo y se va a estrenar en febrero del año que viene. Así que, mirá. Sí. ¿No participás vos ahí o sí en el guión? No, yo, bueno, Miguel y María me dan el guión para leer y si tengo algo para comentarles se los comento, son sumamente amables y abiertos a cualquier tipo de comentario y ese me parece que es la forma en que hay que trabajar, ¿no? Que no es que yo tengo que revisarles el guión porque no ese es el objetivo, sino leerlo y si veo algo que me parece que a lo mejor en la historia no va a funcionar, porque por supuesto tienen que tomar un montón de decisiones, de cambios, porque no es lo mismo una película que una novela, pero a veces uno desde la experiencia de lo que ya uno recibió de esa novela, etcétera, podés advertir ciertas cosas y comentarlas y es un trabajo, esa parte del trabajo es un trabajo en equipo, ¿no? Que uno hace esos comentarios y el otro los toma o no los toma, claro. pero no hay es tu responsabilidad. Pero hay un ida y vuelta, ¿no? En ese sentido, me mostraron varias versiones del guión incluso, ¿no? Así que trabajamos mucho con eso. Puede ser, ojalá salga bien. Sí, yo creo que sí, está todo dado como para que va a salir muy bien. Sí. Capaz que después filman El comunista en calzoncillos. ¿Quién te dice? Sí, es otra cosa, pero también podría ser, ¿no? Sí. Bueno, me llegó el libro, debo decir, con un chocolate. Ah, sí, claro. Sí. Sí, esas son las cosas que hace las editoriales que lo han agradecido todos, te digo. Porque, yo lo comí alegremente. A mí se me va a pudrir, porque como el chocolate viene envuelto en un papel que es la foto de mi papá conmigo, yo la conservo, la tengo ahí en una estantería hasta que empiece a pudrirse como los cuadros de Mondongo, ¿viste? Que son de arte efímero. Pero yo mientras tanto lo dejo ahí. Claro, bueno, está bien, hay un chocolate que aparece en un momento del libro, claro, léalo y se va a enterar. Hay que leer la novela para saber por qué vino con chocolate. ¿Por qué vino con un chocolate? Bueno, gracias por haber venido, gracias, Claudia. Cristina, mucha suerte con el libro. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.